buenas tardes. Buenas tardes. Hacía un montón que no aparecía en vivo en Facebook, desde el 6 de agosto creo. Recordar cuando leí el primer capítulo de Efectos de Estilo. Aprovecho antes que nada para agradecerle infinitamente a todos los lectores entusiastas de Efectos de Estilo que me hacen llegar sus comentarios generosísimos, que agradezco profundamente, porque me emocionan. Bueno, desde el 6 de agosto que no aparecía, estuve por homenajear a Dante, porque se cumplieron 700 años de su fallecimiento y 700 años de la terminación de la Divina Comedia, que la terminó un poco antes de morir. Pero bueno, no se presentó la situación, no se presentó la ocasión. Y hoy sé que es un horario un poco raro, es temprano, mucha gente tiene que estar trabajando aún. Pero bueno, como esto después queda grabado y después lo subo a las redes y a YouTube y todo, voy a contarles sobre algo que me parece que tiene todo que ver con lo que estamos viviendo y con lo que viviremos. ¿De qué les voy a hablar hoy? ¿Qué escritor es un escritor? Quiero compartir hoy con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes al enorme Roberto Arlt, escritor infravalorado, que el querido Ricardo Piglia no dudaba un segundo en valorizar y en señalarlo como un insoslayable de la literatura argentina. Entonces quiero leerles primero algunas cosas que Renzi dice en Respiración Artificial sobre la literatura argentina y sobre Roberto Arlt. Se sabe que, digamos, el mainstream, hola Mario, el mainstream de la literatura argentina, como todo lo argentino, creo yo, afecto a las grietas y a generar discordias, oponía por un lado a Borges y por el otro lado a Roberto Arlt. Bueno, si hay algo para mí infructuoso y inútil, es eso, oponerlos. Me parece que son dos escritores que vibraron en frecuencias muy diferentes. Ahora voy a darles alguna idea sobre lo que pienso al respecto. Y que los dos son insoslayables, o sea, uno no se puede interesar por la literatura argentina y no ocuparse de Borges y de Roberto Arlt. Bueno, les decía, son escritores que vibran en frecuencias diferentes. ¿Por qué? Porque Borges, digamos, es para mí, dicho rápido, es el escritor del preciosismo de la lengua, del lenguaje, digamos, mejor dicho. Es el preciosismo de las palabras, es la búsqueda de la palabra. Es el artífice del nombre. Borges era el que buscaba la manera más preciosa de nombrar las cosas, incluso con su manera peculiar de adjetivación. Trataba de nombrar las cosas. Tenía siempre presente el enigma del nombre de Dios, del acto de nombrar, ¿no? Sus poemas, sus cuentos, sus ensayos están trabajados con una lógica quirúrgica, eran todos muy cortos, jamás ensayó la novela Borges, que es más un estilo narrativo del orden de lo expansivo y no de la concentración y de la lógica matemática casi que aplica Borges a su escritura. Entonces, Roberto Arlt es otra cosa, ¿no? Ricardo Piglia siempre decía que en el ámbito de la literatura se decía que Roberto Arlt escribía mal, ¿no?
Entonces, Ricardo solía decir que cualquiera podía corregir una página escrita por Roberto Arlt, pero nadie la podía escribir. ¿Por qué? Porque Roberto Arlt, a mi gusto, allá por 1930, que es más o menos la fecha en la que sale, creo, soy mala con las fechas, Los Siete Locos, escribe adelantándose en décadas a lo que los psicoanalistas podemos leer en Lacan, en Miller. Arlt sabía de eso, lo sabía, lo escribió. ¿Y de qué sabía? Sabía de que se venía una era en la que cada uno iba a gozar solo, sin hacer lazo con los otros. Yo diría que Borges ensaya una dinámica narrativa relativa al deseo, ¿sí? Por eso no se halla mucho en relación al cuerpo en la literatura de Borges, porque es además un deseo anudado a la palabra, ¿no? Poco al cuerpo, a la sexualidad y a todo eso, ¿no? En cambio, la escritura de Roberto Arlt es cruda, es enrostrar permanentemente la imposibilidad del lazo de unos con otros, ¿no? Porque cada uno monologa solo y no hace, en ese monólogo, no hace lazo con los otros. Entonces, en Respiración Artificial, Ricardo Piglia le hace decir a Renzi cosas como, por ejemplo, la literatura argentina se inicia con una frase escrita en francés que es una cita falsa equivocada. Se refiere a cómo empieza el Facundo de Sarmiento, que es una cita equivocada. Habla, bueno, de lo que esto da cuenta de lo que se consideraba lo erudito, la erudición de pacotilla que se cultivaba en la Argentina a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, Renzi va a decir que Borges pone fin al siglo XIX, que en algún punto su escritura comienza a ser anacrónica, y que Arlt empieza el nuevo siglo, ¿no? Dice, es el único escritor verdaderamente moderno que produjo la literatura argentina del siglo XX. Ese es Roberto Arlt. Después va a poner en palabras de Renzi juicios muy interesantes, ¿no? Como que el estilo de Arlt es lo reprimido de la literatura argentina. O sea, aquello de lo que no se hablaba, aquello de lo que no se escribía. Y por eso dice, es absolutamente moderno. Está más adelante que todos esos chitrulos que lo acusan. Entonces dice que, bueno, que es una literatura separada de la política y de los valores de pureza que en ese momento conservaba la literatura argentina, ¿no? Y dice algo muy interesante, que es la autonomía de la literatura, la correlativa noción de estilo como valor al que el escritor se debe someter, nace en la Argentina como reacción frente al impacto de la inmigración. O sea que es como una posición defensiva, segregativa, frente a esos seres que llegaban en manada, podríamos decir, irónicamente, a habitar, sobre todo la ciudad, ¿no? Buenos Aires, trayendo sus lenguas, sus dialectos, sus propios modos de habla, sus propios modos de recortar la realidad, ¿no?
Entonces dice que en ese momento, ¿no? Comienzos del siglo XX, podemos decir, el escritor pasa a ser el custodio de la pureza del lenguaje, algo que a Art no le importa en absoluto. Ese buen estilo le tiene horror a la mezcla, sigue diciendo Renzi. Y dice que el valor de lo que hace Roberto Art, dice, maneja lo que queda y se sedimenta en el lenguaje, trabaja con los restos, los fragmentos, la mezcla, o sea, trabaja con lo que realmente es una lengua nacional. No entiende el lenguaje como una unidad, como algo coherente y liso, sino como un conglomerado, una marea de jergas y de voces. Para Art, la lengua nacional es el lugar donde conviven y se enfrentan distintos lenguajes con sus registros y sus tonos. Y ese es el material sobre el cual construye su estilo. Ese es el material que él transforma, que hace entrar en la máquina polifacética, para citarlo, de su escritura. Art transforma, no reproduce. Bueno, interesante, ¿no? También dice que Art es un lector de traducciones, o sea, no sabía otras lenguas. Entonces se manejaba con lo que tenía a su alcance, ¿no? Que se publicaba en español. Bueno, entonces va a definir su estilo como su ficción y su ficción como su estilo. Bien, entonces yo qué quería leer para que captemos lo valioso, ¿no? Que encierra la literatura de Art y cómo se adelantó 60, 70, 80 años a lo que estamos viendo y viviendo ahora, ¿no? En el fin del siglo XX, que para mí lo marca la pandemia, básicamente, ¿no? Entonces, les quiero leer esto. Discurso del astrólogo. Ustedes saben, los 7 locos son efectivamente 7 locos que se juntan de una manera bastante azarosa, para tratar de generar una suerte de movimiento mundial, que logre alterar el estado de cosas, ¿no? Y se llama casualmente los 7 locos porque por más que hacen como una suerte de sociedad secreta, no llegan a ningún lado porque no hay verdaderamente un diálogo ni ninguna conversación entre ellos. Bien, discurso del astrólogo. Dice el astrólogo: al principio, ese pensamiento me pareció una de las tantas estupideces que abundan en sus divagaciones. Sin embargo, terminé por preguntarme involuntariamente por qué el dinero puede convertir en Dios a un hombre, y de pronto me di cuenta que usted había descubierto una verdad esencial. ¿Y sabe cómo comprobé que usted tenía razón? Pues, pensando que Henry Ford, con su fortuna, podía comprar la suficiente cantidad de explosivo como para hacer saltar en pedazos un planeta como la Luna. Su postulado se justificaba. Ciertamente, rezongó Barsut, halagado en su fuero interno. Entonces me di cuenta que toda la antigüedad clásica, que los escritores de todos los tiempos, salvo usted que había escrito esa verdad sin saber explotarla, no habían concebido jamás que hombres como Ford, Rockefeller o Morgan fueran capaces de destruir la Luna, tuvieran ese poder que, como le digo, las mitologías solo pudieron atribuir a un Dios creador. Y usted, implícitamente, sentaba de hecho un principio, el comienzo del reinado del superhombre. Barsut volvió la cabeza para examinar al astrólogo. Erdosain comprendió que éste hablaba seriamente. Ahora bien, cuando llegué a la conclusión de que Morgan, Rockefeller y Ford eran por el poder que les confería el dinero, algo así como dioses, me di cuenta que la revolución social sería imposible sobre la Tierra
porque un Rockefeller o un Morgan podían destruir con un solo gesto una raza, como usted en su jardín un nido de hormigas. Siempre que tuvieran el coraje de hacerlo. ¿El coraje? Yo me pregunté si era posible que un dios renunciara a sus poderes. Me pregunté si un rey del cobre o del petróleo llegaría a dejarse despojar de sus flotas, de sus montañas, de su oro y de sus pozos. Y me di cuenta que para privarse de ese fabuloso mundo había que tener la espiritualidad de un Buda o de un Cristo, y que ellos, los dioses que disponían de todas las fuerzas, no permitirían jamás su exacción. En consecuencia, tendría que acontecer algo enorme. No lo veo, yo escribí ese pensamiento guiado por otros móviles. Interesa poco. Lo enorme es esto. La humanidad, las multitudes de las enormes tierras, han perdido la religión. No me refiero a la católica, me refiero a todo credo teológico. Entonces los hombres van a decir, ¿para qué queremos la vida? Nadie tendrá interés en conservar una existencia de carácter mecánico porque la ciencia ha cercenado toda fe. Y en el momento que se produzca tal fenómeno, reaparecerá sobre la Tierra una peste incurable, la peste del suicidio. ¿Se imagina usted un mundo de gentes furiosas, de cráneo seco, moviéndose en los subterráneos de las gigantescas ciudades y aullando a las paredes de cemento armado? ¿Qué han hecho de nuestro Dios? Y las muchachitas y los escolares organizando sociedades secretas para dedicarse al sport del suicidio. Y los hombres negándose a engendrar hijos que el iluso Berthelot creía que se alimentarían con pastillas sintéticas. Es mucho suponer, dijo Erdosain. El astrólogo se volvió hacia él asombrado. Le había olvidado. Claro, no sucederá mientras los hombres no reparen en qué se funda su desdicha. Eso es lo que ha pasado en realidad con los movimientos revolucionarios de carácter económico. El judaísmo acercó sus narices al debe y al haber del mundo y dijo: la felicidad está en quiebra, porque el hombre carece de dinero para subvenir a sus necesidades. Cuando debió decir que la felicidad está en quiebra porque el hombre carece de dioses y de fe. Pero usted se contradice. Antes dijo que, objetó Erdosain. Cállese, ¿qué sabe? Y pensando, llegué a la conclusión de que esa era la enfermedad metafísica y terrible de todo hombre. La felicidad de la humanidad solo puede apoyarse en la mentira metafísica. Privándole de esa mentira, recae en las ilusiones de carácter económico. Y entonces me acordé que los únicos que podían devolverle a la humanidad el paraíso perdido eran los dioses de carne y hueso: Rockefeller, Morgan, Ford. Y concebí un proyecto que puede aparecer fantástico a una mente mediocre. Vi que el callejón sin salida de la realidad social tenía una única salida y era volver para atrás. Barsut, cruzándose de brazos, se había sentado a la orilla de la mesa. Sus pupilas verdes estaban tiesas en el astrólogo, que con el guardapolvo abotonado hasta la garganta y el pelo revuelto, pues se había quitado el sombrero, caminaba de un extremo a otro de la cochera, apartando con la punta de un botín los tallos de pasto seco que sembraban el suelo. Erdosain, apoyado de espaldas contra un poste, observaba el semblante de Barsut, que lentamente se iba impregnando de atención irónica, casi malévola, como si las palabras que decía el astrólogo solo befa merecieran. Como si se escuchara a sí mismo, caminaba, se detenía, a instantes se mesaba el cabello. Dijo: sí, llegará un momento en que la humanidad escéptica, enloquecida por los placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que será necesario matarla como un perro rabioso. ¿Qué es lo que dice? Será la poda del árbol humano, una vendimia que solo ellos, los millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar. Los dioses, asqueados de la realidad,
perdida toda ilusión en la ciencia como factor de felicidad, rodeados de esclavos tigres, provocarán cataclismos espantosos, distribuirán las pestes fulminantes. Durante algunos decenios, el trabajo de los superhombres y de sus servidores se concretará a destruir al hombre de 1000 formas, hasta agotar el mundo, casi, y solo un pequeño resto, será aislado en algún islote sobre el que se asentarán las bases de una nueva sociedad. ¿Qué tal? Roberto Arlt. 1930, gente. Hace casi 100 años atrás escribía esto. Absolutamente, Nora, parece una premonición. ¿De dónde sacó Arlt esta capacidad intuitiva de leer lo que se venía, lo que se estaba transformando el hombre, en lo que se estaba transformando la subjetividad? No lo sabemos, digamos, es el punto de inefable que algunos artistas encuentran dentro de sí mismos para operar con su arte sobre la realidad, ¿no? Dije, les quiero contar, por ejemplo, Abelardo Castillo dijo de Roberto Arlt: en la Argentina, desde hace 50 años, no hay casi escritor que no le deba algo a Arlt. Julio Cortázar dijo: Arlt es el hombre que descubre Buenos Aires, es el Pedro de Mendoza de la literatura, de alguna manera funda la literatura argentina. César Aira dijo: lo que en la novela europea se hizo a lo largo de 500 años y 1000 escritores, en la Argentina lo hizo Arlt solo en 5 años. Onetti dijo: si algún hablante de estas humildes playas logró acercarse a la genialidad literaria, llevaba por nombre el de Roberto Arlt. Y por último, Ricardo Piglia dijo: la escritura de Arlt se instala en el porvenir, trabaja lo que todavía no es. Parece que siempre estuviera escribiendo sobre la Argentina de hoy. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y ahora les quiero compartir unas ilustraciones maravillosas del artista Eduardo Iglesias Bricles sobre los 7 locos. A mí me encanta conseguir este tipo de libros que ilustran grandes novelas de la literatura universal. Conseguí La ciudad ausente de Ricardo Piglia, ilustrada, una belleza. Ahora vi que el mismo ilustrador, les debo el nombre, no lo recuerdo, me quiero morir si me esperan, acaba de ilustrar 1984, que por supuesto es otra novela que les recomiendo fervorosamente. Acaba de salir. A ver, esperen, a ver si consigo el nombre del artista, porque me parece justo conseguirlo. Ay, qué mal, bueno. Creo que se llama Luis Scalfati, el ilustrador. Bueno, otra obra maestra, la novela y seguramente las ilustraciones. Entonces quiero compartir con ustedes las ilustraciones de este hermoso librito. Este, por ejemplo, está dedicado al astrólogo. Y dice, claro, después tienen que desarrollar una estrategia a escala nacional y mundial para financiar esa especie de revolución que querían llevar adelante para transformar el estado de cosas en el mundo. Entonces, tienen que conseguir plata. Y el astrólogo dice, ¿así que le interesa de dónde sacaremos los millones? Es fácil, organizaremos prostíbulos.
El rufián melancólico será el gran patriarca prostibulario. Todos los miembros de la logia tendrán interés en las empresas. Explotaremos la usura, la mujer, el niño, el obrero, los campos y los locos. En la montaña colocaremos lavaderos de oro. La extracción de metales se efectuará por electricidad. Bueno, impresionante. Saben que además Roberto Ara era el inventor. Entonces volcaba parte de toda esa cosa de inventor a sus novelas. Bueno, esta es la ilustración de Eduardo Iglesias Bricles sobre el astrólogo y la mujer atrás simbolizando el prostíbulo, ¿no? Es decir, bueno, iban a cometer todo tipo de delitos y de horrores para conseguir financiar este proyecto desquiciado que tenían, ¿no? Son lindísimas, impactantes las ilustraciones. Este se llama La sorpresa y dice: estos tres personajes, el director inclinado sobre unas planillas, el subgerente recostado en una poltrona con la pierna balanceándose sobre el respaldar y el señor Waldy respetuosamente de pie junto al escritorio, no respondieron al saludo de Erdosain. Solo el subgerente se limitó a levantar la cabeza. Tenemos la denuncia de que usted es un estafador que nos ha robado 600 pesos. Con 7 centavos, agregó el señor Waldy, a tiempo que pasaba un secante sobre la firma que en una planilla había rubricado el director. A Erdosain, así comienza la historia. Erdosain lo acusan de haberse quedado con plata de la empresa para la que trabajaba, cosa que era cierta. Se había robado unos pesos. Entonces tiene que ver cómo hace para conseguir plata para devolverla. Esta es otra ilustración. Dice: bueno, seré Cafillo. Y de pronto un horror más terrible que todos los otros horrores le destornillaba la conciencia. O sea, Art tenía esa captación, de que lo que se venía pintaba orientado más al horror, más al espanto, ¿no?, que a otra cosa. El odio se llama esta. Y dice: al poner una mano en el bolsillo encontró que tenía un puñado de billetes y entonces entró en el bar japonés. Cocheros y rufianes hacían rueda en torno de las mesas. Un negro con cuello palomita y alpargatas negras se arrancaba los parásitos del sobaco, y 3 macros polacos, con gruesos anillos de oro en los dedos, en su jeringosa, trataban de prostíbulos y alcahuetas. En otro rincón, varios choferes de taxímetro jugaban a los naipes. ¿Se dan cuenta que es una literatura que enrostra todo lo contrario de la pureza, del estilismo, de la cosa estetizada de los escritores más encumbrados en ese momento en la literatura argentina, ¿no? El rufián melancólico, el que sería el dueño, digamos, de los prostíbulos, ¿no? Erdosain se sentía anonadado por el desprecio formidable que ese hombre revelaba hacia las mujeres, y recordaba que en otra oportunidad el astrólogo le había dicho: el rufián melancólico es un tipo que al ver una mujer lo primero que piensa es esto: esta en la calle rendiría 5, 10 o 20 pesos, nada más. También revela un estado de cosas patético, ¿no? Cómo eran, digamos, los circuitos subterráneos de sometimiento y de segregación entre los distintos miembros de esta sociedad, de la mezcolanza que se estaba generando, ¿no? Esto es interesante. Ser a través de un crimen. Yo, que soy la nada,
De pronto pondré en movimiento ese terrible mecanismo de polizontes, secretarios, periodistas, abogados, fiscales, guardacárceles, coches celulares, y nadie verá en mí un desdichado sino el hombre antisocial, el enemigo que hay que separar de la sociedad. Eso sí que es curioso. Erdős. Ustedes se dan cuenta de la profundidad de las cosas que escribió este hombre, ¿no? O sea, con leer un día cualquier diario podemos encontrar a varios de los personajes de Los Siete Locos plasmados en las noticias, ¿no? Los sueños del inventor. Los estados debían entregarle sus flotas de guerra, millares de cañones y gavillas de fusiles. Luego de cada raza se seleccionarían algunos cientos de hombres, se les aislaría en una isla y el resto de la humanidad sería destruida. También plantea la paradoja, ¿no?, que todos los que se proponen como redentores en general es al precio del sacrificio de casi todo el resto de la humanidad, ¿no? Porque es así. La Casa Negra. Como quien saca de su cartera un dinero que es producto de distintos esfuerzos, Erdős sacaba de las alcobas de la Casa Negra una mujer fragmentaria y completa, una mujer compuesta por 100 mujeres despedazadas, por los 100 deseos siempre iguales, renovados a la presencia de semejantes mujeres. El buscador de oro. Usted cree que estoy exaltado. No, hombre, hay que haber estado allá para darse cuenta. Y en esas circunstancias uno concibe la necesidad, la imprescindible necesidad de una aristocracia natural, desafiando la soledad, los peligros, la tristeza, el sol, lo infinito de la llanura. Uno se siente otro hombre, distinto del rebaño de esclavos que agoniza en la ciudad. Tiene una actualidad bastante brutal, ¿no? Bueno, vuelvo a mostrarles el libro. No me acuerdo dónde lo conseguí, dónde lo compré. Es precioso, es muy finito, pero es precioso, ¿no? Como muchas otras de las grandes producciones de la literatura universal, inspiran a otros artistas a abordarlas con su arte, ¿no? Como pasa con Dante, como pasa con George Orwell, como pasa con Piglia. Así que bueno, espero que les haya gustado. Lean a Roberto Arlt. Les voy a decir la verdad, no es una literatura llevadera la de Roberto Arlt. Quizás yo leí a Arlt hace muchos años todavía, quizás estábamos inmersos en las rémoras de las fantasías de fines del siglo pasado. Ya eso no va más, o sea, ya estamos confrontados a una realidad fría, cruel y muy diversa de aquellos años. Ahora, a cada momento, cada día, uno no queda más que asumir que no hay ninguna armonía posible, que no hay encuentro posible, y que hay que hacer con eso de la mejor manera que uno encuentre. Bueno, y eso Arlt lo escribió en la primera mitad del siglo pasado. En la literatura de Roberto Arlt, al lugar que antes detentaba a Dios, como quedó vacío, viene a ocuparse por el delirio individual de cada uno de sus personajes. Y eso es impresionantemente premonitorio, como si esto hubiera sido escrito ayer.
Bueno, me encantó compartirles todo esto sobre Roberto Arlt. Ojalá les dé ganas de leerlo. Es una literatura que moviliza mucho, ¿no? Porque hay que poder entrar y sostenerse en esos delirios de cada uno, ¿no? Que a veces se hace pesado, a veces se hace difícil. Pero léanlo porque en esto que ya Freud sabía y que Lacan parafraseó, el artista siempre le lleva la delantera a la psicología y al psicoanálisis. El artista sabe sin saberlo un montón de cosas y creo que en eso Roberto Arlt era genial, era muy genial. Y que es absolutamente infructuoso, es absolutamente estéril ponerlo en tensión con Borges, ¿no? o invalidar a alguno de los dos me parece una cosa muy ridícula. Y por supuesto Borges, como es más políticamente correcto, queda bien citarlo, queda bien decir que se lo lee, queda bien pensar sobre Borges, pero Roberto Arlt es un patrimonio de los argentinos que es oro en polvo, y que está muchísimo más acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? que por ahí la literatura de Borges, que sigue siendo genial, pero que vibra en otra sintonía. Bueno, gracias a todos. Ojalá se acerquen a la literatura de Roberto Arlt, van a descubrir muchas cosas, les va a resultar muy provechoso. Y seguramente les va a hacer pensar mucho, y si son psicoanalistas, mucho más, porque van a decir, ¿cómo puede ser que este hombre hace casi 100 años intuyó todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí está, para que lo leamos y aprendamos de él. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, y nos estamos viendo pronto. Ya en un ratito nada más subo el video. Y aprovecho para invitarlos viernes 15 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Argentina, para que me acompañen en la presentación de Efectos de Estilo. Lo avisamos con mucho tiempo porque es un día laborable y seguramente muchos tendrán muchas cosas que hacer, pero la presentación va a ser corta, supongo yo, 1 hora, no creo que más. Creo que va a estar muy buena porque los invitados a presentarla son un lujo. Gustavo de Sal, Silvia Salman y Oscar Ventura me van a hacer el honor de comentar Efectos de Estilo con la coordinación de Alejandra Glace. La presentación es abierta y es gratuita. Tienen que anotarse nada más y les va a llegar el link con el que van a poder participar. Ojalá me puedan acompañar, porque, bueno, va a ser importante para mí verlos allí, ¿sí? Y bueno, seguramente nos veremos antes por este medio, antes de esa fecha, pero de paso ya les reitero la invitación, los vuelvo a invitar. Bueno, les mando besos para todos. Que tengan una lindísima noche y que venga de verdad la primavera, porque hace un frío en Buenos Aires, gente, que de primavera nada. Y encima hoy estuvo nublado y lloviznando casi todo el día. Así que queremos la primavera. Bueno, les mando un beso muy grande. Cuídense mucho y a disfrutar de la literatura. Hay que leer de todo, hay que leer a todos lo que se pueda. Y no se pierdan el Roberto Arlt, eso. Por supuesto, El amor brujo, impresionante, El juguete rabioso, impresionante, y Los lanzallamas, impresionante. Así que, y todo lo que escribió. Murió muy joven Roberto Arlt, así que fue muy prolífico. Léanlo, no se lo pierdan. Bueno, besos para todos, cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima, chao.